Ahí sí, ya está grabándose. Bueno, chicos, como les decía, vamos a hablar sobre los problemas que tiene la democracia en nuestro país y por qué, a pesar de que la democracia se supone que es algo perfecto, sí, en cuanto a derechos, todavía nuestro país y muchos países del mundo tienen problemas. Principalmente no se logra concretar las expectativas de algunos grupos de nuestra sociedad. ¿Sí? Entonces, vemos aquí, por ejemplo, algunas imágenes ¿sí? que nos demuestran esos problemas sociales. ¿Ya? O problemas sociales, por ejemplo, hay de diferentes tipos, ¿ya? La pobreza, chicos, bueno, es un problema asociado con la economía. La pobreza, la delincuencia, eh, el analfabetismo, el desempleo, la prostitución, la drogadicción, el tráfico mismo de sustancias prohibidas, ¿sí? La desnutrición, por ejemplo, ¿sí? Son tipos de problemas que nuestro país diariamente los vive y algunas partes de la sociedad más que otras. ¿En dónde radica el origen de todas estas cosas, chicos? Hay que entender algo. Si bien algunas personas viven muy bien en nuestro país, así como en otros países ¿no? de Latinoamérica, lamentablemente eso no se extiende para todos. Entonces, espérenme, voy a abrirles un archivo sobre eso. Todo tiene su explicación en realidad. Y la explicación más sencilla se encuentra en nuestro texto de ciudadanía. Así que les voy a mostrar para que ustedes comprendan dónde está eso. Ya. Ya lo encontré. Vamos a cambiar el compartir de esa imagen, ¿sí? El tema que vamos a ver hoy se llama la democracia como forma paradójica. ¿Qué es una paradoja, chicos? Es algo que no tiene explicación lógica, digámoslo así. Y en verdad, podríamos entender a la democracia como una forma paradójica. ¿Por qué? Porque a pesar de que somos democracia, pues aparentemente no se está cumpliendo todo lo que debería cumplirse en una democracia. Pero, ¿cuál es el problema? Como les digo, ¿por qué no se puede atender a toda la población en los requerimientos y en las cosas que necesita? Hay algunas explicaciones. La primera explicación está aquí, chicos. Les voy a señalar en azul. Y voy a hacerles un poquito más grande, ¿ya? Entonces, nuestro texto nos dice, la democracia es una forma de gobierno que se basa en el poder del pueblo. Sin embargo, ha sido muy difícil que este principio se concrete. ¿Por qué, chicos? Lamentablemente, hay relaciones de poder que se han establecido en nuestra sociedad y han ubicado los intereses de un grupo por sobre los intereses de otros, provocando desigualdades y exclusiones sociales. ¿Sí? Es importante entender entonces que a través de la historia han habido grupos de poder en nuestra sociedad, en nuestro país, que son los que siempre han estado manejando principalmente la economía de nuestro país a conveniencia de ellos. Los mismos gobiernos no han pensado realmente en las clases pobres. Los gobernantes han establecido, digámoslo así, una prioridad para beneficiar
a las clases sociales altas de nuestro país. ¿Cuáles son esas clases que se han beneficiado? Los banqueros, los exportadores, los dueños de empresas, ¿sí? Y por eso a ellos siempre se les ha dado beneficios y ellos siempre se han mantenido a flote, digamos, a pesar de cualquier crisis económica que hayamos vivido en nuestro país. Mientras que los pobres del país han seguido manteniéndose en la pobreza. Ayúdame a contestar, dile que estoy en clases, por favor. Ya, pero en verdad hay personas que deberían velar por los intereses del pueblo. ¿Quiénes son? Primeramente, los gobiernos, ¿sí? Las personas que administran el Estado, los gobernantes, por ejemplo, el presidente, los alcaldes, etcétera, ¿no? Que son nuestros representantes. Ellos deberían garantizar los derechos de todos. Ellos deberían garantizar el derecho de toda la población. Sin embargo, no lo han hecho. Aquí está, yo creo yo, la idea principal de esto. El poder ha sido ocupado por los... El poder ha sido ocupado por los sectores dominantes en casi toda la existencia del Estado y esos grupos solo velan por sus intereses económicos. Repito, el poder ha sido ocupado por los sectores dominantes en casi toda la existencia del Estado y esos grupos solo velan por sus intereses económicos. Lamentablemente es la verdad, chicos. Entonces, llegar a la igualdad en una democracia es complicado, porque aquellos que están en el poder no se interesan realmente por el pueblo, por aquellos que están en una situación de desigualdad. Pero hay otra cosa también. Se necesita recursos económicos, chicos, para invertir, por ejemplo, en la población pobre, para generar más empleo, para que la economía mejore, se necesitan también recursos. Y a veces los gobiernos no tienen esos recursos o los estados no disponen de tantos recursos. Tenemos que entender que en nuestro país la pobreza llega también al nivel de la indigencia, que es el grupo de los más pobres de un país, ¿no? Los indigentes. Entonces, a pesar de que la mayor parte de nuestra población está en la clase media o está en la clase pobre, sin embargo, es necesario que en un país democrático, igualitario, no existan estas diferencias tan marcadas de clases sociales, como lo son los indigentes, los pobres, los clase media, los ricos. Muchas veces estas condiciones negativas de la economía hace que la gente migre. Muchos campesinos, muchos indígenas incluso del campo han migrado a las ciudades con la esperanza de mejorar sus ingresos económicos. Sin embargo, muchas veces no lo consiguen. ¿Qué es lo que pasa entonces? Vienen los problemas en las ciudades. En las ciudades se crean cinturones de pobreza. Alrededor de las ciudades son los barrios marginales, donde por supuesto es más fácil, digamos, más barato vivir, pero también a veces hay incluso las llamadas invasiones, gente que simplemente se queda en un lugar a vivir sin tener el permiso necesario para construir algo allí o para tener ahí su vivienda. Entonces, esto casi siempre en los sectores, digamos, externos, alrededor de la parte de la ciudad, digamos, por eso se llama un cinturón de pobreza. Los barrios marginales de la ciudad, donde por supuesto hay más pobreza, a veces no hay servicios básicos, hay más problemas en cuanto a seguridad. Y vemos que muchas veces eso se queda allí, se queda estancado y no se generan oportunidades que el Estado cree para mejorar la calidad de vida de las personas que viven allí.
¿Qué es lo que pasa también, chicos, con algo negativo a veces de la democracia, ¿sí? Somos individualistas, es verdad. En la democracia, cada quien piensa por sí mismo y es difícil encontrar la idea del bien común, como alguna vez hablábamos del bien común, ¿no? Pensar en el bienestar de todo un pueblo. Esas actitudes individualistas son las que no nos permiten mejorar también. Supongamos que hubiera un banquero, no estoy hablando de Lazo por si acaso, ¿no? Hubiera un banquero que tiene su nivel económico bueno, tiene, o sea, ingresos más que lo que necesitara y pudiera ayudar, por ejemplo, a la gente pobre, haciendo algún programa, qué sé yo, un programa de vivienda, un programa de préstamos, ¿no? Para que la gente pobre pudiera generar algún negocio. Estaría entonces esa persona que tiene una buena situación económica pensando en colaborar con aquellos que están en desventaja. Les permitiría que se desarrollen y que mejoren su nivel de vida. Pero ¿qué pasa, chicos, con las personas de dinero de nuestro país? Muy pocos son los que tienen esa actitud de colaborar, de, de ser tal vez un poco más desprendidos de su economía, de su riqueza y ayudar a las personas que pudieran. Entonces, también tiene que ver con nuestra mentalidad. Tenemos nosotros que pensar en que si juntamos fuerzas, nuestra sociedad va a crecer y va a ser positiva. Aquí hay una cosa muy importante que nos dice el libro. Una verdadera democracia es cuando todas las personas pueden llegar a realizarse dentro de sus aspiraciones. Esa es la verdadera democracia, cuando existe un nivel general de bienestar. No quiero decir que todos lleguemos a ser millonarios o ricos, pero que por lo menos podamos cumplir nuestras necesidades básicas, las cuales son, por ejemplo, una educación de calidad, un trabajo digno, una vivienda adecuada con servicios básicos necesarios, el acceso, por ejemplo, a la salud, pero a una salud de calidad, por supuesto. Todo esto hace que nuestra vida sea mejor. Entonces, como ven, es necesario que también nosotros en lo poquito que podamos tener, hagamos una diferencia, empezando desde nuestra forma de pensar, chicos. Bueno, vamos a dejar de grabar porque en este momento vamos a participar en clases, ¿sí?